Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un título muy interesante que ya hemos visto varias cosas importantes acerca de esto. Pero en esta semana tenemos un título muy interesante. El título de esta semana se llama Un llamado a los líderes de la iglesia. Vamos a ver cuál es el texto, así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de 1 de Pedro, en el capítulo 5 y el verso número 6. Ahí leemos de esta manera: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar su palabra podamos comprenderla. Pedimos la presencia de su buen espíritu, la asistencia de sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el resumen de nuestra lección. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para los Ministros, en la página 260, el cual nos dice así: No todos los que han figurado como hombres representativos han sido caballeros cristianos. Prevalece la actitud de dominar sobre los demás. Aquí tenemos el asunto. No todo aquel que está allí, que ha sido llamado, tiene la actitud correcta. Algunos pretenden o desean dominar a los demás y no es correcto. Muy bien, una experiencia necesaria para todo líder. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo se convirtió el apóstol Pedro en un verdadero pastor, listo para cuidar de las almas de los demás? Esto es, Pedro estaba dentro del grupo de los 12, pero ¿en qué momento vino a ser un líder? No un líder que dirigiera, pero un líder que pudiera cuidar de los demás. Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, y ahí vamos a leer el verso número 75. Y leemos así: Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y salió afuera y lloró amargamente. Esto es, la palabra de Dios dice que en la experiencia de Pedro hubo un momento donde él se acordó de lo que Jesús había dicho acerca de lo que él haría. Y en el momento que estaba ocurriendo, justo como Jesús le dijo, ahí entonces él se entristeció demasiado y comenzó a llorar amargamente. Pero esa fue parte de su experiencia. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 21, y vamos a leer allá el verso 15 al verso 17. Mira cómo dice: Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió Jesús a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, que ya había pasado una experiencia dolorosa y triste, ahora le preguntaban si realmente amaba a Jesús, y Pedro contestaba que sí, hasta que finalmente entendió que Dios sabe todas las cosas
y él sabía que le amaba. Así que recibió la comisión de apacentar las ovejas y los corderos del Señor. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigos de las aflicciones de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Así que Pedro fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Muy bien, en ese momento que él entendió y él vio su condición, ahí fue el momento en que él se convirtió en un líder capaz de ayudar a otros. ¿Nos damos cuenta? A veces eres un líder, pero no eres capaz de ayudar a otros. A veces puedes planear y hacer cosas, pero no tienes esa capacidad. Esa capacidad se adquiere. En el caso de Pedro, tuvo esa experiencia que le hizo amar a los demás. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 457. Y nos dice así: Pedro negó al hombre de dolores, pero después se arrepintió y fue reconvertido. Tuvo verdadera contrición de alma y se entregó nuevamente a su Salvador. Estaba entonces listo para compadecerse de los tentados. Fue humillado y podía simpatizar con los débiles y errantes. Podía advertir y amonestar a los presuntuosos y estaba plenamente capacitado para fortalecer a sus hermanos. Aquí tenemos el asunto. Pedro pasó por esa experiencia muy dolorosa, muy amarga, pero ahora tenía la capacidad de simpatizar, de ayudar, de exhortar a otros, porque él mismo había pasado por esa experiencia, porque él mismo había sentido ese dolor. ¿Nos damos cuenta? Entonces en ese momento él se convierte en un líder que puede ayudar a los demás. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a continuar y vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. De igual manera, ¿qué experiencia debe tener cada pastor y líder de la iglesia hoy en día? Esto es, así como Pedro tuvo una experiencia de esta manera, ¿cuál es la experiencia que los líderes, los pastores, los dirigentes deben tener en este tiempo? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Y leemos así: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Pedro pasó por esa experiencia de negar a Jesús, después reconvertirse, entonces él pudo hacer el trabajo que le era encargado. De la misma manera, para que los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los líderes, los ministros, puedan tener ese mismo cuidado, necesitan tener esa conversión, necesitan tener ese nuevo nacimiento. De otra manera no se puede. Muy bien, vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Y para ello, quiero invitarte para que juntos podamos leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Testimonios para los Ministros en la página 369 y nos dice de esta manera: Nicodemo se convirtió como resultado de esa entrevista. Las palabras de Cristo son pronunciadas tan ciertamente para los presidentes de asociaciones, los pastores de iglesias, los que ocupan puestos directivos de nuestras instituciones. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es, si nosotros entendiésemos esas palabras, cada uno que lleva estas responsabilidades
Tenemos la necesidad de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, de tal forma que el Espíritu guíe la vida de cada uno. Así como Pedro tuvo esa experiencia, cada uno de nosotros también debemos tener esa misma experiencia. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el Evangelismo en la página 466, página 467, y nos dice así: el poder convertidor de Dios debe descender sobre los corazones de los pastores, o bien estos deben dedicarse a otra vocación. Esto es, o los líderes están convertidos, o los pastores están convertidos, o mejor dedicarse a otra cosa. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esto, porque a veces algunos están por profesión, pero no por conversión. Ahora vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Evangelismo, página 466, página 467, nos dice así: a menos que los pastores sean hombres convertidos, las iglesias se enfermarán y estarán a punto de morir. Aquí tenemos, cuando se convierte, entonces las iglesias están vivas, se mantienen. Cuando no están convertidos, las iglesias empiezan a morir. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muy importante esta parte, muy importante el saber cómo este asunto va caminando para poder hacer los cambios necesarios en la vida de los líderes, de los pastores y los ministros que dirigen las diferentes iglesias. Exhortando con autoridad. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué ha de ser considerado por la iglesia antes de llamar a una persona al servicio y por la persona antes de aceptar el llamado? Entonces, cuando alguien va a ser llamado, ¿qué se debe considerar? Y cuando alguien acepta ese llamado, ¿qué también es lo que debe pensar o qué es lo que debe considerar antes de aceptar? Vamos a tratar de entender esto, porque muchas veces llaman a alguien y la iglesia después piensa que no está correcto. Después alguien acepta el llamado y después piensa que no era lo mejor que aceptó. Así que vamos a tratar de entender qué es esto. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2 en la primera parte. Y ahí leemos de esta manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuida de ella no por la fuerza, sino voluntariamente. Así que la palabra de Dios nos dice que hemos de cuidar de la grey, no por la fuerza, sino de una forma voluntaria. Esto es lo que se debe considerar. Pero ¿qué más debe considerarse? Vamos a ver de qué manera. Para ello vamos a ir a la pluma inspirada, para que nos explique cómo es que se hace esto de apacentar la grey y cómo cuidar de la grey, no por la fuerza, sino de manera voluntaria. Vamos a tratar de entender esto. Así que vamos a leer lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 191, que nos dice así: Dios ha mostrado repetidamente que no debiera animarse a una persona a que salga a trabajar al campo sin tener evidencia inequívoca de que ha sido llamada. El Señor no confiará la responsabilidad de cuidar su grey a personas que no posean las calificaciones necesarias. Muchas veces se llama a una persona que no tiene las calificaciones necesarias, que no funciona como debe. Dios no va a llamar a una persona así hasta que dé muestras de que tiene esas calificaciones. Pero ¿cuáles son las calificaciones? Vamos a tratar de entenderlas. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 191. Aquellos a quienes Dios llama deben ser personas de profunda experiencia, probados, de juicio sólido, personas que se atrevan a reprochar el pecado con espíritu de humildad y que entiendan cómo alimentar a la grey. Muy bien, esto es, la persona que pueda hablar las cosas como son, pero que también pueda darles alimento a su pueblo. Aquí estamos viendo las cualidades.
Muchas veces, cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a buscar esas cualidades en las personas. A veces la persona es muy bueno alimentando la grey, pero nunca va a reprochar el pecado. A veces una persona siempre va a reprochar el pecado, pero no podrá alimentar la grey. Son cualidades importantes, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para Ministros en la página 370 nos explica así. Para todo hombre que acepta responsabilidades como consejero, para todo el que trata con almas humanas, nunca será más sabio a menos que llegue a ser de mucha menor importancia en su propia estima. Este cambio debe ocurrir en todo hombre antes que acepte un cargo como dirigente o administrador en relación con la sagrada obra de Dios. Así que tenemos que entender esta parte. Cuando nosotros nos estimamos menores de lo que somos y dependemos completamente de Dios, entonces podremos funcionar, porque nosotros dependemos de Dios. Cuando nosotros sentimos que somos algo y estamos más arriba de, y no sentimos dependencia de Dios, entonces no funcionamos. Pues siempre estaremos dando nuestra opinión, nuestro punto de vista. ¿Nos damos cuenta? Y esto no funciona así. Esto es o es así o no lo es. Nuestro punto de vista a veces se vuelve irrelevante. Muy bien, estamos entendiendo cómo es. Estas cualidades son importantes. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice así. ¿Sobre qué peligro advirtió Pedro a los que trabajan en la viña del Señor? Entonces, ¿cuál es el peligro que corren los que trabajan en la viña del Señor? Ya vemos que a veces la iglesia los llama y no tiene las cualidades. A veces algunos aceptan y después no era lo que pensaban. Entonces, cuando alguien es llamado y está en la viña del Señor, ¿cuáles son los peligros que corre? Vamos a ver. Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a buscar lo que está escrito en la palabra de Dios. Leemos en 1 Pedro, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 2 en la segunda parte. Leímos la primera parte, pero ahora vamos a leer la segunda. Y ahí leemos allí. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La Biblia dice que aquel que vaya ya no tenga ánimo de ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien, algunas personas solamente entran a la vida del Señor por la economía, por el dinero. No debe tener este motivo para entrarse. Debe tener ánimo pronto, hacer las cosas porque ama al Señor, porque ama las almas. Hay personas que dice así, sabe, en aquella zona no quiero trabajar porque no hay suficiente economía, pero en esta otra sí. Muchas veces no lo dicen, muchas veces solamente lo actúan de esa manera. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto complicado y terrible que no debiera ocurrir, sino donde el Señor te llama, allí debes de estar. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Testimonios para Ministros en la página 392 y nos dice así. El deseo de tener sueldos elevados que lleva a la determinación de privar a otros de los derechos que Dios les concedió, tiene su origen en la mente de Satanás. Poco puede confiarse en aquellos que han sido atrapados en esta trampa, a menos que se conviertan cabalmente y sean renovados. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que venimos diciendo. Esto es, algunos en su afán de tener más, deciden ir a un campo que pueda pagarles más. Y en su afán de mantenerse allí, privan a otros que también podrían hacer un trabajo allí. Eso es una. Dos, algunos van a procurar esos mejores salarios, pero este no es el plan divino, porque la necesidad no es de mejor salario, sino la necesidad es de las almas que pueden ser alcanzadas por el trabajo o el ministerio de alguna persona. Pero muchas veces eso es, voy a ponerlo en este extremo, esto es truncado, no es llevado a cabo por causa de esa ambición por mejores salarios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice
este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio Médico en la página 215 nos explica así. Los hombres en posiciones de confianza deben considerar los recursos que manejan como ingresos de Dios, utilizarlos con estricto apego a la economía. Entonces, otro asunto importante también. Muy bien, este es el otro riesgo que se lleva. A veces hay dinero, bueno, hay que gastar todo, pero no funciona así. Esto es, hay economía, hay que usarla con mucha prudencia para que sea usado de forma efectiva, que funcione. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver también ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El Ministerio Médico en la página 215 nos dice así. El poder para usar y desembolsar el dinero del Señor no debe dejarse al juicio de una sola persona. Debe darse cuenta de todo peso que se gaste. Los recursos de Dios deben utilizarse en el tiempo apropiado y en los lugares debidos. Muy bien, muchas veces el dinero está acumulado en una sola área y no es redistribuido para que el evangelio avance. Pero el juicio de cómo se ha de distribuir esta economía no debe recaer sobre una persona, sino sobre la iglesia. Y debe usarse juiciosamente. ¿Estamos entendiendo? Pues bien, este es el peligro que algunos líderes corren cuando tienen en sus manos estas cosas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Aunque trabajar para el Señor no es una carrera bien remunerada, ¿qué consideraciones debe tener en cuenta la iglesia? Esto es, trabajar para la iglesia no es algo que te vas a volver rico, no es un asunto que te pagan demasiado, algunos tienen esas ideas. Por supuesto que también está la contraparte, hay algunos donde podría haber abusos de esa economía o de los salarios o de los sueldos, pero de forma general, cuando se administra la iglesia como se debe, no es que recibe un salario elevado. Muy bien, ¿qué debe considerar la iglesia a pesar de todo eso? Pues vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 17 y verso 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su jornal. La Biblia dice que, si bien no es pagado demasiado a los obreros, a los ministros, a los pastores, tampoco debe dejársele en la nada. Muy bien, tiene que considerar la iglesia las cosas también. Pero ¿qué cosas va a considerar? Bueno, vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique estas cosas. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompaña. Este se encuentra en el Ministerio de las Publicaciones en la página 266 y nos dice así. Cada obrero de nuestras instituciones debiera recibir una compensación justa. Si los obreros reciben remuneraciones adecuadas, tienen la satisfacción de efectuar donativos a la causa. No es correcto que algunos reciban una cantidad considerable como salario, mientras otros que realizan fielmente trabajos indispensables reciban muy poco. No es correcto que se trate de esta manera. Esto es, todos han de recibir un salario justo, lo que es correcto. Muy bien, no lo que es incorrecto. Muchas veces algunos hacen el trabajo fielmente y reciben menos, y algunos no hacen el trabajo, aparenta que hicieron el trabajo y reciben salarios mucho más altos. La iglesia debe considerar estas cosas también y debe ser justa en el trato con los obreros. Muy bien, es necesaria una actitud humilde. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la causa principal de los problemas entre los hermanos que ocupan puestos de gran responsabilidad? Esto es, a veces ocurren diferencias, dificultades,
¿Cuál es la causa principal del problema entre los hermanos que ocupan puestos no de responsabilidad apenas, sino de gran responsabilidad? Vamos a tratar de entender esto y qué es lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, en el verso número 3. Y leemos así: no dominando las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. El problema viene cuando se tiene cierta dirección, y en esa dirección implica que tiene cierto poder. Y la Biblia nos dice, no dominando. Esto es, a veces el problema radica cuando otro quiere dominar a los demás. Muy bien, quiere ejercer señorío, quiere ser persona que va a decir cómo se hacen las cosas. Y esto no es correcto. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 3 de Juan, en el verso número 9. Y leemos allí de esta manera. Mucho me alegré cuando vinieron algunos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, que andas en la verdad. Así que el problema radica cuando alguien quiere dominar a otro, cuando los líderes sienten que ellos deben tener dominio sobre los demás. Y ahí entonces radican los problemas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si bien son llamados a ciertas responsabilidades, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy humildes para no creer que nosotros tenemos dominio sobre los demás. Recuerden que esas facultades que tienen ahora los líderes fueron puestas por Dios para que se ejerza el evangelio y se haya llevado a cabo, pero no para que se ejerza autoridad sobre alguien más. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para los ministros en la página 361 nos explica: el espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer su voluntad y el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Entonces, aquí tenemos el asunto muy claro. A veces los presidentes de asociaciones o los presidentes de forma general de los diferentes campos sienten que deben hacer porque ellos piensan, porque ellos creen, porque ellos así observan y ejercen dominio sobre los demás. Por el bien de estos presidentes debe ser quitados de su posición para que no se pierdan a sí mismos y no afecte a otros, porque comúnmente los presidentes tienden a reflejar sus propios pensamientos, hacen sus propios juicios y estos influencian sobre las demás personas y la influencia se deja sentir en los demás. Muy bien, entonces para no ponerse en peligro él mismo y a los demás debe ser removido de esa posición, pues no es correcto. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Esta nos dice así: ¿qué llamamiento se dirige a todos los líderes y ancianos de la iglesia local que, si es seguido, evitarán el orgullo y el espíritu de superioridad entre los hermanos que ocupan posiciones más elevadas? ¿Cuál es la advertencia, el consejo, la amonestación que se da a todos los líderes de la iglesia? Muy bien, vamos a tratar de entender esto. No debe haber ese espíritu de yo soy más que tú. No debe existir, ya vimos, pero vamos a ver cuál es el consejo que se nos da sobre este asunto. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 2, en la primera parte.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuida de ella no por la fuerza, sino voluntariamente. Esto es, no vamos a ejercer la fuerza sobre ningún aspecto, sobre nadie, sino que todo sea voluntario. ¿Nos damos cuenta? Este es un asunto muy importante. Si esto se hace como se debe, evitará muchas dificultades y problemas. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 1 Corintios, capítulo 6, verso 2 al verso 5. Y ahí leemos así. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Por tanto, si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, poned por jueces a los que sean de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar en un pleito entre sus hermanos. Muchas veces cuando llegan a ocurrir estas dificultades, no está correcto que se lleve allá afuera para que la gente que no sabe de las cosas que se está tratando juzgue estas cosas, sino en medio de los hermanos ha de llevarse estas cosas y de llegarse a una conclusión. Muchas veces esto no se sigue y ahí entonces genera tantos problemas y tantas dificultades. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para los ministros en la página 374-375 nos explica. Se me ha mostrado que es un error suponer que los hombres que ocupan puestos de responsabilidad especial en Battle Creek tienen una sabiduría que es muy superior a la de los hombres ordinarios. A veces piensas que porque alguna persona está en cierto lugar, tiene mejor criterio, mejor sabiduría. Y muchas veces esto no es así. Muchas veces esto está totalmente fuera de lugar. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Muchos se han acostumbrado a escribir o pedir consejo y dirección cuando se ven en dificultades. Pero es un error que los que están en puestos de responsabilidad en nuestras diferentes instituciones dependan de los hombres. Una experiencia débil y enfermiza será la suerte de los que se acostumbran a depender totalmente de otros. Así que aquí tenemos un consejo muy interesante. A veces tenemos que pedir consejo a Dios. A veces ni siquiera tenemos que pedir consejo a los humanos. Tenemos que ir a lo que ya está escrito. Ahí está el consejo. Pero muchas veces, muchas personas dependen del consejo de otro humano. Y si dependemos de eso, no vamos a tener siempre buenas conclusiones. Pues recuerda que el consejo del ser humano a veces y la mayor parte del tiempo está errado. Así que hemos de pedir consejo a Dios, hemos de ir a la palabra de Dios, hemos de confiar en la dirección del Señor también. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. ¿Han de considerarse los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría? Esto es, ¿solamente algunos podrán tener mejor entendimiento que otros? Esta era la idea que algunos habían acariciado en Battle Creek. La mayor parte de los que estaban allá pensaban que el juicio de ellos era el mejor. Pero se hace la pregunta, ¿ellos han de tener sabiduría infinita? ¿Ellos saben todo? Pues no es así. Esto es, lo mismo ocurre donde hay más gente que ha estado por mucho tiempo en ciertas posiciones específicamente. Nosotros aquí sabemos cómo se manejan las cosas. Pues no siempre es así. A veces esas cosas que han manejado han salido mal. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para los ministros en la página 380 nos explica. No esperéis recibir fuerza de los hombres que están en altos puestos de responsabilidad, porque ellos son precisamente los hombres que están en peligro de considerar su posición de responsabilidad como evidencia del poder especial de Dios. Si queremos saber el asunto claramente, aquel que está en una posición más elevada, a veces estos personajes tienen la tendencia a considerar que ellos son favorecidos por Dios.
Y a veces el consejo que se da por medio de ellos no es el mejor. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Nuestras iglesias son débiles porque sus miembros están acostumbrados a estimar los recursos humanos y depender de ellos, y miles de pesos se gastan innecesariamente en el transporte de hombres finitos de un lugar a otro para que arreglen pequeñas dificultades. Por eso que el apóstol Pablo decía, no hay entre vosotros ni aún siquiera un sabio que pueda arreglar estas cosas, pues hemos de juzgar a ángeles. ¿No habrá alguien que pueda tener un juicio correcto y verdadero? Es un asunto que deberíamos de considerar. ¿Por qué? Porque a veces se trae de bien lejos a alguna persona, hay que pagar sus gastos, su venida, todo, para que arregle problemas simples que localmente se podrían arreglar. Pero a veces se confía más en el juicio de alguien que viene de muy lejos que en el juicio de los que están allí para arreglar las situaciones. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué permitiría a los obreros menos experimentados adquirir un mayor discernimiento para el éxito? Cita el ejemplo en el que la falta de esto haya causado el fracaso. Muchas veces también ocurre así, de que los más experimentados quieren estar siempre allí, siempre, nunca dejan la posición. Y como consecuencia, los menos experimentados nunca obtendrán esa experiencia. Muy bien, pero ¿cómo ayudar para que los que tienen menos experiencia cometan los errores? Ciertamente no es manteniendo a los que ya saben allí, es instruyéndolos. Pero vamos a ver cómo nos instruye esto para que sigamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos entonces lo que está en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, verso número 5 en la primera parte. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Muy bien, que los jóvenes han de sujetarse a los ancianos, pero todos sumisos unos a otros. De todos podemos aprender, especialmente si no tenemos experiencia, aprendemos de los más ancianos. Pero también los jóvenes tienen algo que aportar. Muy bien, por eso tenemos que estar sujetos unos a otros. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6 al 8. Y después vamos a leer el verso número 16. Y ahí leemos así. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Qué aconsejáis que responda al pueblo? Ellos dijeron, si hoy complaces a este pueblo y le respondes buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y estaban con él. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. La Biblia nos dice que el consejo de los ancianos es, contéstale bien, hazle bien al pueblo, considéralo y el pueblo te va a servir. Pero el rey no quiso seguir ese consejo, sino pidió el consejo de los más jóvenes. Y los más jóvenes no dieron un buen consejo. Como consecuencia tuvo dificultades para reinar en su tiempo. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 6, verso número 39. Y ahí leemos así. Y les dijo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían los dos en el hoyo? La palabra de Dios nos dice entonces que una persona joven sin experiencia
No puede ir a otro que tampoco tiene experiencia. Tiene que crear esa experiencia. Esto, los más ancianos deben de ayudar a los más jóvenes para tener esa experiencia. Muy interesante. Muchas veces eso no se permite, pero debe de ocurrir. Aunque vamos a tratar de entender esto y vamos a ver ahora cómo nos dice o cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 426, la cual nos dice así. Los jóvenes pueden ejercer una poderosa influencia si se despojan de su orgullo y su egoísmo y se dedican a Dios. Muy bien. Entonces, a veces cuando eres joven, piensas y dices, ¿sabes qué? Yo tengo la fuerza, tengo la energía, yo sé cómo. Hay que despojarse de eso, dedicarse a las cosas de Dios y entonces Dios va a hacer su parte en nosotros. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. El instructor juvenil, que fue escrito el 31 de agosto de 1893, nos dice así: los jóvenes deben cultivar un espíritu dispuesto a aprender para que puedan beneficiarse de los esfuerzos de quienes tratan de ayudarles. Entonces, hay jóvenes que no desean aprender. Hay jóvenes que piensan que ya están ahí, ya saben y ahora son algo. Realmente no está correcto. Realmente tenemos que ver la condición. Si tenemos la disposición de aprender, entonces podremos hacer, pues siempre va a haber alguien que está dispuesto a ayudarnos. Pero si no tenemos la disposición de aprender, así alguien nos quiere ayudar, no va a ser posible. Muy bien. El ejemplo de humildad de Pedro. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo sabemos que una conversión genuina o experiencia anterior con el Señor no es suficiente para un pastor o para cualquier creyente? ¿Tuviste una experiencia pasada? Está muy bien. ¿Fue buena y fue auténtica? Claro que sí. ¿Te convertiste realmente? Sí. Pero no es suficiente para un pastor o para un creyente. ¿Qué más falta? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 13. Y allí vamos a leer el verso número 5. Mira lo que dice. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. La Biblia dice que no basta con tener una experiencia. Hemos de examinarnos a ver si estamos aprobados o no estamos aprobados. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 3, en el verso número 13. Y leemos así: antes, alentaos unos a otros cada día, mientras dura ese hoy, para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. La Biblia nos dice entonces que debemos alentarnos o exhortarnos unos a otros cada día. Esto es la experiencia de hace 20 años atrás, que fue genuina y fue correcta, estuvo bien. Hoy tienes que renovarla. Muy bien, esto es cada día. ¿Nos damos cuenta? Debemos exhortarnos, debemos examinarnos. Y no me puedo examinar lo de hace 20 años para hoy. Me puedo examinar hoy para hoy mismo. No me puedo examinar lo de hace 20 años para mañana. Eso es imposible. Lo que tengo que hacer es examinarme hoy para ver cuál es mi condición hoy. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra ya en los Hechos de los Apóstoles, en la página 160 y página 161, y nos dice así: cuando Pedro visitó más tarde a Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un tiempo procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Muy bien, esto es, tuvo una experiencia Pedro, entendió las cosas, se sentaba con los gentiles y estaba correcto. Muy bien, pero eso tenía que perdurar. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame.
Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 160 y página 161. Pero cuando ciertos judíos, celosos de la ley ceremonial, vinieron a Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo. Nos damos cuenta de esto. La experiencia que él había tenido anteriormente, ahora la estaba modificando, porque habían venido unos judíos que eran celosos de la ley ritual. Y cambió su actitud, que hasta ese momento había sido correcta. Pero vamos a ver todavía qué más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 160 y página 161. Esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por un cisma. Esto es, por un lado, algunos simpatizaban con Pedro cuando él hacía lo correcto. Después, cuando él cambió su actitud, porque vinieron algunos judíos que les gustaba seguir las leyes ceremoniales, entonces la iglesia comenzó a tener una apertura y una separación entre ellos. Iba a ocurrir un cisma, algunos estaban de acuerdo, algunos no. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante que la experiencia pasada no se quede apenas allá, sino que continúe, que sea constante. Muy bien, pero vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Cuando un error o la conducta de un ministro, obrero bíblico o líder de la iglesia trae amargura abierta o confusión en la iglesia, ¿cómo deben ser reprendidos? Esto es, si alguien trae esta clase de situaciones, ¿ha de dejarse todo allí? ¿Ha de quedarse allí nada más? ¿Qué ha de hacerse? Esto es, si un ministro, algún líder, algún hermano trae este tipo de situaciones, ¿qué debe hacerse realmente? Vamos a ver, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso número 14. Y ahí leemos de esta manera. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí tenemos el asunto. Esto es, Pedro trajo esta situación, porque Pedro vivía de esta manera. ¿Qué es lo que pasó? Como se debe tratar una situación, bueno, lo reprendió en público. Le dijo las cosas en público, en relación a las cosas que venía haciendo. Algunos piensan que decir en público es reclamar fuertemente, pero no. Yo estoy seguro que esto se lo dijo con mucho amor para que Pedro se corrigiera. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, en el verso número 20. A los que persisten en pecar, repréndelos ante todos, para que los demás también sean reverentes. La palabra de Dios nos dice cómo debe de seguirse esta conducta. Si insisten en hacer lo mismo, debe de hablárseles frente a todos. Muy bien, el mal que están haciendo. No debe de ocultarse la situación. Muy bien, ¿estamos claros? Así debe tratarse este tipo de casos, según la palabra de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál debe ser la actitud de un dirigente convertido cuando se le reprende públicamente? Esto es, muy bien, se le reprendió públicamente. Ahora, ¿qué viene? Es un dirigente. ¿Cuál debe ser la actitud cuando frente a todos se le reprendió? Vamos a ver lo que está escrito. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, en la segunda parte, y el verso 6. Y dice así: revestidos de humildad, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Esto es, cuando esto llegue a ocurrir, el dirigente, según lo que estamos allí, debe de revestirse de humildad. Un aspecto un poco difícil, ¿cierto? Porque los líderes piensan que
son favorecidos por Dios. Los líderes piensan que ellos tienen el favor especial. Y la humildad a veces no está. Por eso, revestidos de la humildad. Muy bien, revestidos de humildad. Muy bien. Y dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando llegue el tiempo, Dios le exalte de nuevo. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo cómo es? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, en el verso número 16. Y ahí leemos así. Por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un líder cuando es reprendido públicamente? Bueno, de humildad, muy bien, y de confesar la falta. Si hay falta allí, tiene que confesarse la falta de uno hacia otro. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 161 y página 162, la cual nos dice así. Pablo, que vio la subversiva influencia del mal hecho a la iglesia por el doble papel desempeñado por Pedro, le reprendió abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. En presencia de la iglesia, le cuestionó. Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde pudo. Esto es, Pedro no se quedó diciendo, oh, me han humillado, oh, me trataron mal, oh, no, nada de esto. Esto es, Pedro comprendió y trató de enmendar los pasos. ¿Nos damos cuenta? Algunos nunca harán esto, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad de carácter, a fin de que el probado apóstol pudiera ver que no había nada en sí mismo por lo cual pudiera enorgullecerse. Aún los mejores hombres, abandonados a sí mismos, se equivocan. Muy bien. Entonces Pedro no tenía nada en sí mismo, él dependía totalmente de Dios. Pero cuando abandonaba a Dios, entonces él cometía errores. Y esta es una de esas partes en su experiencia, de ese episodio en su experiencia, que él demuestra que sin Jesús nos podemos equivocar constantemente. Esto no es algo que vamos a decir, no, yo no me equivoco. Cuando nos alejamos de Jesús, entonces cedemos al mal. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. La historia de este apartamiento de los buenos principios permanece como una solemne amonestación para los hombres que ocupan puestos de confianza en la causa de Dios. Cuanto mayores sean las responsabilidades colocadas sobre el agente humano y mayores sus oportunidades para mandar y dirigir, mayor daño hará con toda seguridad. Entonces, entre mayor sea la posición, entre mayor sea el cargo, más daño se produce. A veces no se considera, pero el daño que puede ocasionarse entre más responsabilidad obtienes es mayor porque el rango de influencia se extendió. Y al extenderse, entonces, las personas te observan y esas personas son influenciadas por tu actuar y tu vivir. Muy bien, pues vamos a continuar. Ánimo para los obreros cansados. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿Qué es a menudo causa de desaliento en la vida de un obrero evangélico? Esto es, los obreros trabajan para el Señor y a veces les llega el desaliento. Muchas veces ellos están allí para los hermanos, para alentarlos, para animarlos. Pero también ellos se desalientan. La pregunta es, ¿cuál es la causa de que se desalientan? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Primera de Pedro, en el capítulo 5, el verso 5 en la última parte. Dice así, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. ¿Cuál será la causa de que los obreros evangélicos
se llegan a desanimar. Vamos a dejar que la buena inspirada nos explique este asunto. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 464, nos explica. Tenemos demasiados ministros susceptibles que son débiles en su experiencia, deficientes en las virtudes cristianas, que carecen de consagración y se desaniman fácilmente. Se necesitan hombres que estén en este trabajo que no murmuran ni se quejan ante las dificultades o pruebas, sabiendo que esto es parte del legado que Jesús les ha dejado. Debieran estar dispuestos a salir del campamento y sufrir oprobios y llevar cargas como buenos soldados de Cristo. Muchas veces las dificultades, muchas veces algunos obreros se sienten menospreciados, algunos se sienten rechazados, algunos se sienten humillados, algunos sienten que no los valoran. Todas estas cosas los tienden a desanimar. Muy bien, pero todo esto es soberbia. Todo esto es que no están escondidos en Cristo, no falta esa humildad. ¿Nos damos cuenta? Muy importante, muchas personas no tienen la disposición a sufrir estas cosas. Y nosotros tenemos que entender que ese es parte del trabajo del obrero evangélico. Muy bien, a veces el obrero predica y a veces es criticado en su predicación. Y esto le ofende y se desanima. Muchas veces lanza un proyecto y el proyecto no funcionó, porque la gente tal vez no le apoyó y ahí él se siente que no le apoyan. Y entonces todas estas cosas tienden a desanimarlo. Pero hemos de saber que esto es parte de lo que él hace, parte del trabajo que él hace. ¿Nos damos cuenta? Y ninguna dificultad de esta clase debe desanimarlo, sino debe recurrir a Dios que da gracia suficiente para estas cosas. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Cuando Satanás trata de desanimar a cualquiera de nosotros señalando problemas en la iglesia, ¿a qué promesa debemos aferrarnos? Esto es muchas veces cuando vemos las dificultades en la iglesia que se presentan. No podemos decir, oh, la iglesia es libre de problemas. No, se llegan a presentar las dificultades y los problemas. Satanás las hace más grandes. ¿A qué debemos recurrir? Vamos a ver lo que la Biblia nos exhorta a hacer. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 1 Pedro, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 4 y después el verso 7. Y leemos así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros. Así que las dificultades, los problemas que puedan existir, se los dejamos a Cristo. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos va a dejar. Muchas veces la gente puede mostrarnos inclusive los problemas. Inclusive a veces Satanás ocupa a los mismos hermanos para generar y crear las dificultades. Pero Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de todas las cosas. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para los Ministros en la página 487 y nos dice así. Nada nos impida, pues, ofrecer nuestras súplicas en el nombre de Jesús, creyendo con fe inquebrantable que Dios nos escucha y que nos responderá. Llevemos nuestras dificultades a Dios, humillándonos delante de Él. Hay una gran obra que hacer. Y aunque tenemos el privilegio de reunirnos para aconsejarnos mutuamente, debemos estar bien seguros en cada asunto que tratemos de recibir el consejo de Dios, porque Él nunca nos desviará del camino recto. No debemos hacer de la carne nuestro brazo. Si lo hacemos, la incredulidad se infiltrará entre nosotros y nuestra fe morirá. Entonces, cuando vengan las dificultades y los problemas, hemos de recurrir a Dios, confiarle a Él todas las cosas que nos llenan de pesar y de incertidumbre. Y Dios va a actuar. No hemos de confiar en la carne, no hemos de confiar en que tengo asegurado lo que sigue. No, has de confiar en Dios. Dios sabe lo mejor para ti. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 420 y nos dice así. El espíritu del verdadero pastor es el de la abnegación.
Se olvida de sí mismo para realizar las obras de Dios. Cooperando con el gran sustentador, compartirá sus aflicciones, consolará sus penas, aliviará sus almas hambrientas y ganará sus corazones para Dios. Entonces, el espíritu del verdadero pastor es que tiene que estar allí, tiene que encontrarse en la vida de aquel que dirige, de aquel que está teniendo pues esa experiencia con Jesús. Hemos de encontrar la fortaleza solamente en Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, dejemos que vengan las dificultades y los problemas y confiemos completamente en Jesús para que Él cuide de nosotros. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde y nos bendiga y que al estudiar su palabra podamos confiar plenamente en el Señor. Permita que los líderes de la iglesia puedan actuar según su voluntad y su buen espíritu pueda guiarles y sostenerles en todo momento. Quede con nosotros aquí. También bendiga a aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que pues aquí te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. No te olvides de compartir. Si no estás suscrito, te invitamos a que así lo hagas. Activa las notificaciones. Cuéntanos qué te parecen estos materiales. Y recuerda que te leemos. No te olvides de orar por nosotros, que estamos orando por ti. Te esperamos en la siguiente edición. Y por hoy, 1.000.000 de bendiciones.